Pero Dios usó al apóstol Pablo para que empezara el testimonio de los creyentes. Y lo que les va a decir a continuación es porque algunos se habían entrado diciendo que Pablo no era un apóstol. Entonces Pablo les dice, toleradme un poco lo que les voy a decir. Versículo 2. Porque os celo con celo de Dios. Entonces el deseo que tenía el apóstol Pablo para cada uno de los corintios era genuino. Él quería lo mejor para ellos. Como hermanos, ahorita no tenemos al apóstol Pablo. Yo no sé a quién Dios usó para empezar el testimonio en esta asamblea, en Santo Domingo. Me parece que es 5 que decía el hermano. Pero ¿saben qué fue el que lo empezó? El Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien nos desposó, nos casó con el Señor Jesús. Así que el Espíritu Santo, hermanos, el día de hoy tiene celo por nosotros, porque cada uno de nosotros es especial. Y si uno se descuida, ya no lees la Biblia, no haces tiempo para orar, ya no te interesa congregarte, no quieres usar tu don que Dios te ha dado para que lo uses para el beneficio de los demás, no para ti mismo, sino para los demás. El Espíritu Santo te cela, no quiere que tú gastes tu tiempo en otras cosas del mundo, cosas que no son importantes, que no van a tener importancia en el tribunal de Cristo. Que en el tribunal de Cristo se va a mencionar. Yo a veces le digo esto a los jóvenes. A lo mejor tú vas a la escuela para agarrar una carrera. Nosotros los que ya somos adultos, pues estamos trabajando, ya nos graduamos, pues fuimos a la escuela. Pero es importante ver por qué Dios te ha permitido a ti ir a la escuela. ¿Por qué a nosotros nos ha permitido trabajar? Yo siempre les digo a los jóvenes, tú mira, ahí a donde vas a la escuela, como un viaje misionero. Los que trabajamos, mira que ese trabajo que tú vas todos los días es un viaje misionero. ¿Quién te está enviando ahí? El Espíritu Santo. Así como envió a Pablo y a Bernabé, te está enviando a ti. La prioridad, ese día que tú te levantas y vas a la escuela o vas a trabajar, no es para tú agarrar una educación y agarrar un buen trabajo, a lo mejor hacerte rico. Eso todo sería secundario, pero no es la prioridad. La prioridad es que Dios te está enviando para hacer luz en ese lugar, dar testimonio de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 3 de esta misma carta que ellos son una carta abierta, vista por todos los hombres. Entonces todos los hombres es bueno que se den cuenta lo más pronto posible que eres cristiano. Deberías de hacerlo hoy, que lo más pronto, si alguien no te conoce, que te conozca pronto que eres cristiano. ¿Por qué? Porque te va a estar observando. Tú vas a hacer la función de una carta y vas a estar dando testimonio, sin palabras, sin palabras. Todo lo que haces, cómo te comportas, vas a estar dando testimonio. Así que Dios te envía a la escuela así como Pablo a nosotros nos envían a nuestros trabajos, los que no trabajan, con las familias, cualquier plan que Dios tiene, Dios te está enviando es para dar testimonio. Así que el Espíritu Santo, vamos a decir que es el que tiene el lugar en el día de hoy con Pablo con los corintios. Entonces dice que les tenía celo, como celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Vamos a Apocalipsis rapidito, hermanos, ahorita regresamos. Pongan su mano ahí porque vamos a regresar, nomás para ver cómo es que la iglesia es la esposa de Cristo en Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19 y versículo 7. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Ahora todos nosotros, hermanos, vamos a estar en estas bodas, las bodas del Cordero. Y su esposa, en la iglesia, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Dónde es donde el Señor Jesús va a ver las acciones justas de los santos? En el tribunal de Cristo.
El día de hoy nuestra hermana, ahí disculpen que soy muy malo para los nombres, fueron con una futura esposa, que era la novia, a buscar un vestido para la boda. Es algo muy especial eso, no es algo que en una hora no vayas, creo yo. Es algo que se puede durar días, pero es algo muy especial. Ese día es un día muy especial. Para nosotros, hermanos, esto que estamos leyendo en Apocalipsis 19 es muy especial, pero necesitamos despertar, hermanos, porque a veces no despertamos. ¿Saben? A veces nosotros somos dejados. Yo levanto la mano. Unas horas antes de venirnos, de agarrar el avión, yo andaba pidiendo a Dios que detuviera el tiempo y andando haciendo tantas cosas. Imagínense que yo voy a ir a una tienda a comprarme un traje para ir a una boda, una hora antes. No se puede. Pero hermanos, nos falta muy poco para que el Señor se venga. Puede ser muy poco, puede ser días, meses, años, pero no mucho, hermanos, no mucho, de verdad. Créanlo, no mucho. Tenemos que nosotros apresurarnos, dice Pedro en su segunda carta, porque ya se viene ese día y nosotros queremos estar listos para estar vestidos. Esto va a ser algo eterno, hermanos. La palabra de Dios dice que las cosas de este mundo pasan y dice que no pongamos la mirada en las cosas de la tierra, ¿verdad? Nada de eso es eterno. Entonces, qué importante, hermanos, es tener una comunión con el Señor Jesús para que Él nos pueda usar, también estar limpios para que el Señor nos use y así poder estar listos para Él cuando estemos en la presencia del Señor. Todos vamos a sufrir pérdidas. No, yo creo que no va a haber ningún hermano, ni los apóstoles, que en el tribunal de Cristo no haya una pérdida. Pero vamos a tratar de tener algo en nuestra cuenta. Como el apóstol Pablo decía a los ricos, ¿verdad? Y a los filipenses, decía, no buscaba dádivas, sino que buscaba fruto que hubiera a su cuenta. Entonces, qué importante, hermanos, es ver eso. No dejar pasar ningún día, porque vamos a estar en el tribunal de Cristo y estas vestiduras que nos dice de lino fino son, dice, de acciones justas. A veces son cosas muy pequeñas, hermanos, muy pequeñas, pero es que Jesús no se olvida. ¿Sabe? No vamos a ir a Santiago, pero la Escritura nos dice en Santiago 4:4, es un versículo muy famoso, muy conocido por todos nosotros. Dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad de contra de Dios? Entonces, como les dije en el principio, la relación del matrimonio es muy especial y se requiere ser fiel. Y nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado. Vas a ir a la escuela para ser doctor, para hacer cualquier carrera que Dios quiere que tengas. Porque allí, si vas a ser maestro, doctor, mecánico, lo que sea, en cada lugar donde cada uno de sus hijos van a trabajar, así sea un taller mecánico. Yo fui mecánico, son los peores lugares para trabajar como cristiano. Pero ahí tiene Dios luz, tiene que haber luz aquí en ese lugar. Tiene que haber un testimonio en ese lugar. Entonces, ¿te estás preparando en una escuela para qué? Para ser luz. Qué importante es eso. ¿Cuál es tu meta? A todos nosotros, nuestra meta debe ser hacer la voluntad del Señor en este viaje misionero que nos está enviando, a donde nos está, lo que Él quiere para nosotros. Allí donde estás, la familia que estás, en el trabajo que estás, lo que estés haciendo. Dios quiere que seas luz. Vamos a regresar a nuestra segunda Corintios 11. El apóstol Pablo tenía un método, que es el método de la Escritura, para presentar a Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 2. Dice que los desposó con un solo esposo, el Señor Jesús, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Entonces, la meta de Pablo, que es la meta del Espíritu Santo en este día de hoy, hermanos, es presentarnos a Cristo, como dice aquí, como una virgen pura. Ahora vamos a Colosenses, porque el apóstol Pablo nos dice cuál era el método que él usaba. En Colosenses, capítulo 1 y versículo 24.
Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me da para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que usa el apóstol Pablo? La palabra de Dios. Pues, ¿cuál es la herramienta que Dios usa para santificarnos y vivir una vida que le agrada al Señor? La palabra. El Señor Jesús en su oración en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, y versículo 17, el Señor orando a Dios el Padre dijo: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, no perdemos el tiempo para la palabra. Nunca perdemos el tiempo. Si tú haces tiempo para leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a hacer algo en ti, te va a ir santificando, te va a ir haciendo la imagen de Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo usaba la palabra de Dios, versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Este misterio, que lo miramos en el Nuevo Testamento, versículo 27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio de los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El Señor Jesús dijo que no nos iba a dejar solos, iba a venir a estar con nosotros, dijo que iba a estar con nosotros y en nosotros para siempre. Pero el cristiano parece que a veces nos pasan los días y se nos olvida eso. No vamos a ir a Efesios, a la carta de Éfeso, pero Pablo hace dos oraciones en la carta de Éfeso. En el capítulo 3 hace una segunda oración, en el capítulo 1 hace la primera oración. En su segunda oración, en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice que él oraba para que Cristo habitara por la fe en los corazones de los fieles. Para que Cristo habitara por la fe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo, decía que era importante para los de Éfeso que Cristo viviera en sus corazones. Sí, cuando ellos creyeron, ya habían sido sellados con el Espíritu Santo y el Señor Jesús vino a vivir en sus corazones. Pareciera, hermanos, que a veces nosotros caminamos en este mundo como que el Señor Jesús no vive en nosotros. Como que nos falta fe, nos falta conocerle más. Me acuerdo que una vez estaba yo visitando unos hermanos, antes de estar en la mesa del Señor, cuando era bautista, me visitaron unos hermanos en Mazatlán, en México. Y me acuerdo que yo estaba compartiendo sobre ese tema, que Cristo vino por la fe en el corazón. Y había una hermana que estaba pasando unas necesidades muy grandes. Esta hermana ya no tenía para comer, nada, ya no tenía nada. Ya se había comido lo último, yo creo, ese día, y se congregó al estudio, y estábamos tocando este tema, que era el Señor, lo que el Señor tenía preparado ese día. Y ella se armó de fe, porque estábamos viendo quién es el Señor Jesús. Es el que multiplicó los panes, el que le da los pajaritos de comer y viste las flores del campo. Esta hermana se fue contenta, confiando que el Señor que estaba en ella iba a proveer. Y de verdad que Dios le proveyó. Después dio testimonio y me contaron que hoy nos contó el siguiente día que había llegado su suegro con bolsas de comida. El Señor había usado a su suegro para tener alimento. Dios a veces prueba nuestra fe, hermanos, y permite que lleguemos al límite. Y yo me quedo sorprendido porque el cuerpo humano tiene mucha fuerza, aguanta el estrés. Todos nosotros que tenemos mucho tiempo de ser salvos hemos pasado pruebas. Yo he pasado pruebas difíciles, hermanos, que me quedo sorprendido de cómo podemos soportar esas pruebas fuertes. Pero el Señor es que nos da la fortaleza, vive en nosotros. A veces nosotros no nos damos cuenta y el Señor nos da fuerzas y pasamos la prueba con el poder del Señor. Pero qué hermoso si nosotros lo conociéramos y disfrutáramos en el tiempo de la prueba, juntamente con el Señor, que llevar su yugo de él. Dice que su carga es ligera. Pero aquí el apóstol Pablo decía que este misterio era Cristo en nosotros.
Si yo me voy de aquí y me junto con unos amigos que no son salvos, ¿ya el Señor no está conmigo porque yo ando con esos amigos? No, el Señor está conmigo, siempre. No importa a dónde vaya, el Señor Jesús está conmigo. ¿Y saben qué es lo que pasa con el cristianismo el día de hoy, hermanos? Cuando vamos no vamos a ir en Apocalipsis, pero la iglesia de la Odisea, el Señor Jesús está tocando la puerta. No está en el centro de la iglesia. La iglesia no está viviendo por fe, el Señor Jesús está en medio de él. Y eso se está reflejando en los cristianos, porque hoy el cristiano no tiene ningún problema con hacer las cosas del mundo, hacer exactamente todo lo que hace el mundo. ¿Saben? Cuando veníamos en el avión, el asiento tiene una pantalla y está prendida esa cosa. Y nada algo peor, ¿no? Una película. Yo me la estaba corriendo ahí en la pantalla. Gracias a Dios me di cuenta que al lado había un control y podía quitar eso. Pero yo dije, voy a ir yo todo este camino viendo esta película. Hermanos, era de homosexuales besándose. Qué triste, hermanos. ¿Cómo un cristiano que tenga el Espíritu Santo se va a sentar a ver a cosa? Pero hay cristianos que lo hacen. Hay cristianos que dicen, vamos a ver esta película. No importa que sean de homosexualismo o lo que sea, o malas palabras. Y ellos piensan que son cristianos con mucha sabiduría. Pero no es así, hermanos. Se han olvidado lo que el Señor Jesús brinda con ellos. Cristo no vive en la fe en sus corazones. Si fuera así, pudieran cuidado. Yo le doy gracias a Dios porque había un control remoto ahí que pude mover esa cosa. Porque qué triste parecido que me forzaran a tener eso frente de todo el viaje. Y fíjense lo que dice el versículo 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Entonces el apóstol Pablo había presentado a los corintios a Cristo. Igual que el Espíritu Santo está presentándonos a nosotros, hermanos, a Cristo. Y el Espíritu Santo quiere guiarnos a la verdad. Si no nos vamos a Juan y miramos por qué es que el Señor Jesús prometió al Espíritu Santo que viniera, dijo, yo les he dicho estas cosas, pero no les puedo decir todo porque no lo pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la. Lo que nosotros tenemos, hermanos, en las cartas doctrinales, especialmente, es toda la verdad, todo el consejo de Dios. El Espíritu Santo nos ha dado, trazando bien la palabra, tenemos el Antiguo Testamento, que son las sombras que nos enseñan acerca de la vida de Cristo. Nos habla la ley también, que nosotros no estamos bajo la ley. Tenemos los 4 evangelios, que es la vida de Cristo, es la biografía de la vida de Cristo. El Antiguo Testamento, hermanos, se puede decir que terminó en la cruz. Muchas veces nosotros miramos el Antiguo Testamento que terminó, vamos a decir, en el Antiguo Testamento, y que ya los 4 evangelios son el Nuevo Testamento. Y es verdad, así es como lo tenemos. Yo no estoy diciendo que no. Pero el Señor Jesús estaba bajo la ley y vino a cumplir la ley. Y cuando el Señor Jesús vino, habló también del milenio, por ejemplo. Habló del futuro. Hay cosas que hablan en los 4 evangelios que no son para la iglesia, porque habló para el pueblo de Israel cuando sean bendecidos en el milenio. Pero luego también habló de la iglesia, así que también tenemos en los 4 evangelios mucha enseñanza para la iglesia, porque el Señor Jesús habló, especialmente el evangelio de Juan, tiene mucha enseñanza para la iglesia. Pero cuando llegamos al libro de los Hechos, aprendemos que el Espíritu Santo baja y empieza la iglesia. El libro de los Hechos es un libro de historia. Hay cosas que pasaron ahí que no pueden volver a suceder. Son eventos únicos. Y a veces cuando no se entiende eso, que el libro de los Hechos es un libro de historia, se sacan enseñanzas de eventos que sucedieron históricamente como una doctrina. Y ahí salen las Pentecostés, que tienen muchas enseñanzas del libro de los Hechos, por no saber trazar bien la palabra. Pero cuando venimos a la carta de los Romanos, tenemos la doctrina para la iglesia. Todo el consejo de Dios. Le puedes ir hasta Apocalipsis 3, que es el mensaje de las 7 iglesias. Así que, hermanos, el apóstol Pablo dice que usaba toda la sabiduría. Nosotros tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Lo mismo que usaba el apóstol
Entonces, él dice que le enseñaba a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto, y esta palabra se puede cambiar a maduro, porque sabemos que nadie es perfecto, pero el cristiano sí puede avanzar a la madurez. Que Cristo se parezca, que Él se parezca a Cristo, que la vida de Cristo sea formada en Él. No somos perfectos, pero sí el Espíritu Santo está formando al Señor Jesús en nosotros. Entonces dice que usaba toda la sabiduría. No desechemos, hermanos, de verdad. Cuando leemos las cartas doctrinales, no desechemos lo que la palabra nos exhorta a nosotros. Lo que nos dice la palabra de Dios debe ser nuestra autoridad en las cartas doctrinales. Yo también le aconsejo a los jóvenes, muchas veces, porque a veces me invitan a dar estudios, y yo les aconsejo a los jóvenes que tienen bastante tiempo que lean las cartas doctrinales. Leen toda la Biblia, pueden leer desde Génesis, pero estaría bueno que en tu tiempo de lectura tú hicieras tiempo para leer. Si tú lees Génesis en una hora o en 15 minutos, lo que leas, haz otro tiempo para leer las cartas doctrinales. Porque si tú empiezas de Génesis, de que llegues a las cartas doctrinales, ya te aventaste 6 meses, 8 meses, sin leer nada de alimento para la iglesia. Entonces yo te recomiendo es que leas las cartas doctrinales todos los días. Yo lo que hacía cuando estaba más joven es que leía una carta todos los días. No importa que fuera Romanos o 1 Corintios o Hebreos. La lees pronto, lees a la vez, 40 minutos más. Y a veces hacía que leía la misma carta todos los días, por 7 días, y luego replicaba otra carta la otra semana. Y eso me ayudó mucho. Me ayudó mucho. Yo no digo que lo tienen que hacer exactamente igual que yo, pero lean las cartas doctrinales. ¿Por qué? Porque vas a madurar. Te va a ayudar a ser un mejor trabajador, te va a ayudar a ser un mejor hijo, un mejor papá, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor estudiante. Y aquí en la asamblea Dios te va a poder usar más. Vas a estar listo, porque tienes la palabra de Dios en tu corazón. Así que, versículo 29, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente. Entonces, hermanos, la razón que los traje a estos versículos es de ver cómo es que el apóstol Pablo usaba toda la sabiduría para presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Vamos a regresar a 2 Corintios 11. Entonces él usaba la palabra de Dios para presentar perfectos a todos los hombres. Y aquí dice que en la iglesia él los cela, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, el desposado, un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Si no lees la Biblia, no va a pasar eso. No va a pasar nunca. Nunca de los nunca. Si no lees la Biblia, no va a suceder. No va a ser un milagro, te vas a levantar y vas a ser maduro espiritualmente. Si desechas la palabra de Dios, no va a haber crecimiento espiritual. Y si, por ejemplo, si lo más lees el Pentateuco, es decir, también no creo que haya crecimiento. Tristemente hay muchos, los adventistas y esos creen que están bajo la ley. ¿Por qué? Porque no, a lo mejor no han leído el Nuevo Testamento. Si lo leyeran, tiene bien claro que no estamos bajo la ley. Y la palabra de Dios no se contradice. Versículo 13. Pero temo que aquí viene el lado negativo de Dios. Que crean lo que en estos días que vivimos, que ya el Señor Jesús viene pronto, esto es más fuerte todavía, más fuerte. Y si nosotros no nos damos cuenta, nos puede estar atacando el enemigo y nos puede estar afectando sin darnos cuenta. Dice, pero temo que como la serpiente, y la serpiente es Satanás, con su astucia. Quiere decir entonces que Satanás es astuto, es inteligente. Ahora, si conocen ustedes la escritura bien, no los van a poder, Satanás no va a poder con ustedes, así como no pudo con el Señor. Pero ¿qué pasa si nosotros no leemos la Biblia? Ustedes son que están juzgando todo lo que yo estoy hablando. Si yo, vamos a decir, fuera un testigo de Jehová o un mormón y aquí les estoy enseñando las doctrinas de ellos, ustedes estarían juzgando que es malo, eso no es bíblico. Entonces, qué importante es leer la Biblia para poder
Solamente la Biblia. Dice, pero tengo que con la serpiente, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, hermanos, quisiera que leyéramos un versículo de 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2. Vamos a ver dos casos de cómo Satanás ataca. Dos casos de cómo Satanás ataca. Vamos a ver el primero, aquí en el versículo 17, 2 Corintios 2, 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Entonces, Satanás tiene sus trabajadores, que puede ser que ellos no saben que son trabajadores de Satanás, no saben, realmente no saben que están siendo usados, y usan la palabra de Dios, y también usan enseñanzas de hombres. Entonces, no somos como que falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios. El apóstol Pablo dice que los tesalonicenses recibieron el mensaje de Pablo, no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios. Entonces, estos falsos maestros usados por Satanás usan la palabra de Dios para engañar a los cristianos. Pero dice el apóstol Pablo que ellos, con sinceridad de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahora, quisiera que vamos a Colosenses para ver el primer ejemplo, hermanos, de cómo Satanás quiere atacarnos, hermanos. Tenemos que estar despiertos, muy despiertos. Colosenses capítulo 2 y versículo 18. Yo pienso, hermanos, estas primeras 6 palabras del versículo son la razón por la cual Pablo escribió esta carta. Pienso yo, ahora ustedes miren esto. Nadie os prive de vuestro premio. Esa pienso que es la razón por la cual Pablo escribió esta carta. Se estaban metiendo unos trabajadores de Satanás para traerles doctrinas de hombres, enseñanzas de hombres, no de la palabra de Dios. Y al hacer eso, Satanás nos estaba usando para quitarles el premio. Fíjense cómo Satanás el día de hoy, hermanos, está tratando de quitarnos el premio. Todos nosotros tenemos un premio. Y ese premio, hermanos, consiste en conocer más al Señor Jesús, disfrutar del Señor Jesús y también estar en el tribunal de Cristo. Ahí en el tribunal de Cristo va a haber premios, galardones. Nosotros le servimos a Dios no porque nos dé un galardón. Creo que entre más conocemos a Cristo, conocemos su obra, estamos de acuerdo que no necesitamos que nos dé nada. Que por lo que hizo por nosotros podemos servirle el resto de nuestra vida. Podemos querer vivir para Él. Se puede decir que ese es el corazón, un corazón normal cristiano, sano, un corazón sano. No necesita nada del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús se ha complacido darnos algo por servirle, por vivir para Cristo, por decirle no al pecado, por obedecer a lo que dice la Escritura, como nuestras hermanitas que traen el velo, al obedecer, al ponerse agarrando la mejor. La palabra dice que las mujeres aprendan en silencio. Al estar en silencio, el Señor les va a dar su recompensa, porque están obedeciendo la palabra. Así que todos vamos a recibir. Y el enemigo quería atacar a los colosenses, y el apóstol Pablo dio el uso para mandarles esta carta. Y lo más importante que dice, nadie, ni persona ni Satanás, ni el Facebook, ni una película de homosexuales, nada, ni la carne de nosotros, porque a veces nosotros, el enemigo de nosotros es más grande que tenemos somos nosotros mismos, que tiene los placeres de este mundo, disfrutar del mundo, del pecado. Pero aquí no dice nadie. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que estar alertas. Yo no lo puedo hacer por mi esposa, yo no lo puedo hacer por ninguno de ustedes. Tú eres responsable por ti mismo. Que nadie
nadie que dice te prive. Privado, hermanos, es como un lugar donde no puedes entrar. Satanás dice, no, es que cristiano, ya no lo puedo llevar al infierno porque ya es algo, tiene el Espíritu Santo y lo puede ver Satanás. Pero dice, me voy a encargar que su vestidura para las bodas no es muy buena. Va a estar buena, y creo que todos los cristianos van a tener su vestidura buena. No va a haber ninguno que no tenga una vestidura buena. Pero no, ¿verdad? Podría estar mejor. A lo mejor esa es la mejor palabra. Podría estar mejor, más bonita. Así que dice que nadie os prive de vuestro premio, y luego efectuando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente caída. Entonces estas personas hablando de cosas que ni siquiera han visto y no haciéndose de la cabeza. Entonces puede ser que estas personas son salvas porque tienen la cabeza de la iglesia, el Señor Jesús. Entonces puede haber hermanos verdaderos que enseñen falsas doctrinas y no se están haciendo la cabeza, y viene con letra mayúscula, cabeza del Señor Jesús, en virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose y comiéndose por las coyunturas y ligamentos, es el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en los rudimentos del mundo, porque como si vivisteis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Hermanos, bueno, versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Hay que tener mucho cuidado. ¿Saben? A veces sucede que hay hermanos que alguien les enseñó algo mal. Por ejemplo, el hermano Roberto compartía en Oaxaca que en Bolivia, cuando él llegó, las hermanas se tenían que sentar, no sé si a la derecha o a la izquierda, ya no me acuerdo. Y que le dijo al hermano, ¿por qué? Es que de ese lado sacó Dios a Eva. Pero ya eso ya se acabó, y ahora ya se sientan como quieren, ¿verdad? Ya no hacen eso. Se destruyó por el uso. Pero fíjense cómo es que esos mandamientos, hermanos, nos pueden privar del reino. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Tener cuidado de no poner un mandamiento que no viene en la Biblia, porque nos puede afectar. A veces sucede, hermanos, y puede suceder con los cristianos recién convertidos. Yo, cuando recién fui salvo en el 2000, me acuerdo que yo pensaba que llegué a un lugar donde me enseñaron que tenía que guardar la ley, que tenía que dar el diezmo y todo eso. Y al mismo tiempo me decían que me tenía que poner corbata y saco para poder que el Señor me usara, si no, no me podía usar así. Y de verdad, no estoy echando mentiras, así era. Pues yo me sentía siempre como que no nacía, como que le fallaba a Dios. Pero luego el Señor Dios usó un hermano que me mostró con la palabra que yo ya estaba cerca de la mano. Que Dios no me aceptaba si me ponía corbata o me ponía saco. Les voy a decir algo que me pasó el último día que estaba aquí en ese lugar. Ya el hermano Dodo me estaba compartiendo la palabra más mejor y ya estaba yo aprendiendo. Yo tenía meses de ser salvo. Y me acuerdo que había una persona que tenía una necesidad. Parece que tuvimos que empujar su carro. Estaba lloviendo. Y me enlodé los zapatos. Pero le ayudamos a la persona. Y cuando yo llegué, no me fijé y yo traía lodo en mis zapatos. Entonces el pastor se enojó porque cuando yo le dejé lodo en la alfombra, ¿verdad? Y puede ser que eso estaba mal, yo no estoy diciendo que estaba bien, pero yo lo hice sin saber, ¿verdad? Pero yo no creía que el pastor estaba enojado conmigo, porque yo no había traído mi corbata, mi saco, y a pesar había traído lodo en mis zapatos. Pero qué triste, hermanos, es que a veces nosotros podemos correr a los verdaderos salvos por poner reglas de hombres. Y ya no estamos, realmente la iglesia no crece, hermanos, espiritualmente. Yo no digo nunca, no crecemos espiritualmente. Si nosotros metemos mandamientos, pues tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de aquí nos advierte, porque Satanás anda astutamente. Si es algo bíblico y es la escritura, no es de Satanás.
Pero si es algo que va en contra de la escritura o no es bíblico, y por eso un hermano ya puede venir y congregarse, tenemos que tener cuidado. Porque Satanás está astuto, tratando de privarnos de la fe. De seguro que ya verdaderos hermanos se van, ya no regresan. Yo lo digo de aquí, como lugares, que por alguna enseñanza de hombres ya no se pudieron congregar. Ahora vamos a ver otro ejemplo, hermanos, en la carta de Gálatas. Este es un ejemplo